Muy bienvenidos al estudio de media semana y en este tiempo lo estamos dedicando a la temporada de Navidad. Así que traigo para ustedes una palabra que no es muy conocida, no era muy conocida para mí en lo personal, digo esto. Am, y eso es lo que tratamos de hacer y es lo que mi propósito en el estudio en media semana es traer algún tema que no es muy conocido, que no es muy común. Y entonces en esta oportunidad traigo la palabra adviento, una palabra casi desconocida. Voy a dar un poco de la historia de esta palabra y su origen etimológico, es decir, gramaticalmente lo que significa. La palabra adviento proviene del latín adventus, que significa llegada o venida. Este término era usado en la Roma imperial, en la Roma antigua, para referirse a una persona cuando llegaba a un lugar. Es decir, la visita del emperador era anunciada antes de que él llegara a dicho lugar. Una persona importante, una entrada a ese lugar era anunciado antes. Entonces la gente tenía la expectativa y estaba esperando la llegada. Entonces a eso se refiere la palabra y se usaba en ese tiempo para eso, ¿no? Con el tiempo los primeros cristianos adoptaron la palabra para referirse a la venida de Jesucristo. Y vamos a ver un poquito en esta palabra adviento en el cristianismo temprano. Desde los siglos IV y V la iglesia comenzó a usar esta palabra, adviento, con dos sentidos, es decir, de dos maneras. Una era la preparación de los creyentes para recibir la Navidad, es decir, para celebrar el nacimiento, recordar el nacimiento de Jesús. Y la segunda, el segundo propósito o segunda razón por la cual celebraban o usaban esta palabra, era una reflexión también sobre la segunda venida de Cristo. Esto era en un sentido espiritual y hablando ya acerca de las cosas del futuro. Entonces, la palabra adviento celebraba el pasado, recordaba el pasado, la primera venida de Cristo, su nacimiento, pero también anunciaba la esperanza de que Cristo volviera a venir. Entonces el Adviento se convirtió en un tiempo litúrgico, religioso, de 4 semanas. Esto es bien importante comprender. Eran 4 semanas antes de la Navidad. Era un tiempo para prepararse espiritualmente para conmemorar la primera venida de Cristo. Este tiempo estaba muy marcado por temas, eran temas específicos. Quiere decir que cada semana se veía un tema. Y estos temas eran la esperanza, la preparación, el arrepentimiento y el gozo. En las tradiciones católicas y algunas protestantes históricas, hoy en día, los reformados, los luteranos, los anglicanos, esta celebración es representada por la corona de Adviento, así se le llama. Ahí lo pueden ver ustedes. Es una corona que está hecha por como hojas o podemos decir, no hojas quizás, pero ramitas del pino, con 4 velas alrededor. ¿No? Algunas iglesias como la nuestra, por ejemplo, cada domingo se prende una vela, ¿no? Y con eso se da un mensaje a la congregación. Y son estos 4 temas que dije antes. Estas velas se encienden cada domingo y se le da el mensaje a la congregación. Ahora, este es un simple símbolo visible, vamos a decir, de la época en la cual recordamos la primera venida de Cristo. Pero también anticipamos, anunciamos, esperamos la segunda venida de Cristo en gloria. Ahora, ¿por qué la palabra adviento no es muy conocida en gran parte de Latinoamérica? Personalmente, yo dije antes, ya compartí con ustedes, no lo conocía la palabra.
De hecho, la llegué a conocer en el ámbito reformado nada más, en las iglesias reformadas. Hay varias razones culturales, históricas y religiosas. Latinoamérica, ustedes ya saben que fue mayormente católica, pero era un catolicismo popular. Y aunque el Adviento es parte de la liturgia o de la adoración prenavideña católica, no formó o no llegó a formar parte de esta tradición en Latinoamérica, ya que en el catolicismo latinoamericano pues eran otras fiestas las más importantes, el Día de los Muertos, las posadas, la Virgen de Guadalupe, las novenas, las procesiones. Entonces la fe popular latinoamericana, católica, romana se desarrolló más alrededor de fiestas y no alrededor de un calendario litúrgico de adoración como el que tenían en Europa. Es algo completamente distinto. La manera como el catolicismo se practicó en este sentido en las fiestas, en las celebraciones religiosas en Latinoamérica y lo que fue Europa y también lo que llegó a ser Estados Unidos después. Ahora, por eso la idea de la palabra al viento nunca se hizo popular. Y esto fue dentro de los cristianos católicos, como también lo fue en los evangélicos. Vamos a decir que por su parte las iglesias evangélicas latinoamericanas tampoco usaron esta palabra o estas 4 semanas que involucra el Adviento para esperar la venida de Cristo. No practicaron eso. Las iglesias evangélicas en Latinoamérica, sobre todo, pentecostales, solían evitar tradiciones litúrgicas católicas. Esto incluía, ¿no?, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Epifanía o el Día de los Reyes Magos, el Pentecostés litúrgico. Todas estas fiestas se evitaron. Muchos cristianos protestantes desconocieron completamente la época del Adviento y no lo enseñaron a sus congregaciones, no lo practicaron, ¿no? Era como ponerse en contra del catolicismo romano. Otro aspecto que llegó a eclipsar o a disminuir el Adviento o el tiempo de preparación fue lo que se conoce como la comercialización de la Navidad. Es decir, la Navidad se volvió algo popular en Latinoamérica, pero algo más bien comercial. En muchos países latinoamericanos, diciembre está marcado por las compras excesivas, las fiestas de fin de año, las posadas, los villancicos, el intercambio de regalos, la cena navideña, la cena de fin de año. Se dan cuenta, este ambiente hace que la idea de un periodo de preparación espiritual no esté presente completamente. Las celebraciones de esta época se enfocan en fiestas, reuniones familiares, las comidas, las fiestas de todo, de Navidad, de fin de año. Mientras que la palabra Adviento, lo que significa, marcaba un tiempo de preparación espiritual para recibir y celebrar la natividad, el nacimiento de nuestro Señor en Belén. Entonces, cuando vemos lo que practicaron los primeros cristianos a lo que hoy se practica y se celebra en la Navidad, es completamente distinto a lo que en ese tiempo, en los primeros siglos, la iglesia celebró como Adviento. Entonces vamos a comenzar nuestro devocional. El Adviento, podemos decir, y vamos a darle un significado acá, la palabra Adviento, esperando al Dios que vino y vendrá. Y vamos a tener varias lecturas bíblicas. Una de ellas es Isaías 9, versículos 6 y 7. Y dice así, la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Adviento es un concepto bíblico, es decir, tiene un significado bíblico antes que una tradición, porque a veces confundimos, pensamos que todo es tradición. No, el Adviento es un concepto bíblico. La palabra Adviento, ya expliqué, viene del latín adventus, venida. Y esta es la parte histórica tradicional de la palabra. Pero la idea de esta palabra Adviento y su significado nace en las Escrituras. Antes que existiera un calendario de la liturgia, es decir, de la celebración de la oración cristiana, Dios ya había establecido un pueblo que esperaba la venida del Mesías o el prometido. La primera promesa aparece inmediatamente después de la caída del hombre. Exactamente, después de que el hombre cae en la desobediencia, en el pecado, Dios hace la declaración y la primera luz que encontramos de esta promesa de un Salvador, hablando a la serpiente antigua, el Señor dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15. Y esto lo leí de la Nueva Traducción Viviente para aquellos que han escuchado quizás otra versión más antigua. Me gustó mucho esta porque es una traducción muy, vamos a decir, clara para nuestro lenguaje. Desde ese momento que se da esta promesa, la historia humana se divide entre los que esperan y los que ignoran la promesa. Entonces el Adviento señala la fidelidad de Dios. Veamos, Él vino cuando era el tiempo designado, señalado por Dios. Pablo lo dice con claridad. Dios actúa soberanamente, no según nuestra agenda, no según nuestro calendario. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De este texto podemos decir entonces que Dios no llegó tarde. Dios no improvisó. Dios cumplió lo que había prometido en Génesis 3:15. El Adviento nos recuerda la encarnación, que fue la demostración suprema de la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Fue la promesa más grande en ese entonces cumplida, cuando Cristo viene y nace. Entonces la palabra Adviento se remonta también desde el tiempo de Juan el Bautista. Pensemos esto. Juan el Bautista llega, ¿y quién era? Era la voz que iba a preparar el corazón de la nación de Israel. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. Se mandó antes a Juan el Bautista para preparar. Se anunció la venida del Mesías antes de que él llegara. ¿Se dan cuenta de eso? Tiempo de Adviento. Se anuncia la venida de Cristo antes. La iglesia primitiva veía el Adviento unido al ministerio de Juan el Bautista, que vino para preparar el camino para el Señor. ¿Cómo lo hizo? Claro, anunciando la venida del Mesías. Era una voz que clamaba en el desierto. Y él decía: preparad el camino del Señor. Marcos 1:3. Desde este punto de vista bíblico, la preparación no es un esfuerzo meramente emocional, como se quiere poner en Navidad. La preparación para recordar, conmemorar la venida de Cristo, su primera venida, su nacimiento, es una obra del Espíritu que produce un arrepentimiento verdadero y nos prepara para ese encuentro con el Salvador del mundo. Marcos 1:4 dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sabemos muy bien que el arrepentimiento en nosotros, los pecadores, es producido y ejecutado por el Espíritu Santo. De tal manera que los que anunciamos
y esperamos, vamos a decir, los que recordamos y celebramos su primera venida y esperamos la segunda venida, lo hacemos únicamente por la obra del Espíritu Santo y estamos preparándonos para eso. Entonces, mis hermanos, el Adviento nos señala, nos apunta hacia las dos venidas, no solo a una. Esto es esencial que lo entendamos de una manera bíblica. La primera venida, Cristo vino en humildad para salvar a su pueblo. Dice Lucas 2, 6 y 7. Mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Hablando el ángel a José, y se le dice así de María: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo 1, 21 y 23. Estos dos pasajes nos revelan tanto la divinidad como la humildad, la humanidad de Cristo, que se manifestaron en su primera venida. Él, Jesús, siendo Dios, no escogió nacer en un palacio, ni en el seno de una familia poderosa de Israel. En cambio, nació en Belén, un pequeño poblado casi insignificante, cercano a Jerusalén. Y aún así, José, su padre terrenal, y María, su madre también terrenal, provenían de un lugar todavía más humilde, Galilea. Jesús no vino al mundo en una metrópoli, ni en un sitio célebre por su esplendor y belleza. Y no es que los lugares hermosos sean un problema, sino que el nacimiento del Hijo de Dios no sucedió en un entorno famoso, prestigioso o influyente. De hecho, en los días de Jesús, a esa región se le llamaba Galilea de los Gentiles. Este término no era algo bueno, era mirando a esa gente hacia abajo. Ahora, esto también hacía mención directa a la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, que un lugar despreciado, mal visto, podemos decir, sería testigo de la manifestación de la luz divina. Esta elección de parte de Dios sobre dónde nacería Jesús no fue un accidente, fue una declaración profunda. Dios se acerca al ser humano desde un punto de vista sencillo, la humildad, la cercanía. El Rey de Reyes no se rodeó de grandezas terrenales, sino que decidió entrar en la historia de este mundo desde lo pequeño, para que nadie pudiera decir que Cristo vino solamente para los grandes, los poderosos o los reconocidos. De hecho, es mejor, lo que antes he dicho, es mejor expresado en este pasaje de Isaías 9, 1 y 2. Mira lo que dice el lugar donde Jesús nace. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí,
La luz resplandeció para que los que vivían en un país de sombras de muerte. Así es. Así es el pequeño poblado, insignificante y olvidado de Galilea, de donde prácticamente vendría nuestro Salvador, porque ahí se crió. En la Navidad, y cuando usamos esta palabra al viento, la tenemos que usar para referirnos o dirigirnos a lo que es la primera venida de Cristo. Pero lo que trae más gozo y esperanza es cuando la usamos para hablar de la segunda venida. Y aquí es donde vamos. Cristo vendrá en gloria para consumar el juicio sobre los incrédulos, pero a la vez cumplir con el propósito final de Dios y consumar la promesa de la salvación de su iglesia, su pueblo escogido. Dice Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una esperanza para nosotros. Esperamos, aguardamos, dice la bendita esperanza. El libro de Apocalipsis concluye toda su narración que yo sé que a muchos les da miedo leer. Pero este libro finaliza con una promesa monumental, la más grande para el final de los tiempos. Y es la promesa de que Jesús vendrá otra vez. El Adviento, entonces, anuncia esta segunda venida en poder y gloria. Ya no como la primera vez en humildad. Esta vez será de juicio para los incrédulos, pero de motivo extraordinario y gozo y esperanza para su pueblo que lo espera, para la iglesia que ha sido redimida por su sangre. Así es como concluye el libro de Apocalipsis, mis amigos y hermanos. Apocalipsis 22:17, la primera parte dice, y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, claro, dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el mensaje de la época o temporada de Adviento entonces? Es decir, la temporada de antes de la Navidad. El mensaje es que celebramos ambas verdades, basado en la primera y la segunda venida de Cristo. En la primera venida, Dios prometió, Dios cumplió y el Señor vino. Fue el inicio de la redención. En su segunda venida, Dios ha prometido, Dios cumplirá y el Señor vendrá por segunda vez para dar por consumada, por concluida la salvación eterna de su pueblo. Es cuando vamos a coronar la esperanza nosotros de la salvación completamente. Ahora, esta es una aplicación devocional a esta palabra al viento. Nosotros vivimos entre dos venidas, digo, la cristiandad hoy en día. El cristiano vive entre el ya y el todavía no. ¿Qué es eso? Ya hemos sido redimidos, pero todavía no recibimos la gloria final. Por eso Tito 2:13 decía, aguardamos la esperanza. Entonces, este es el tiempo del adviento de la iglesia, de esperar, es decir, el tiempo de anunciar que así como se prometió, que un día vendría, y Dios lo cumplió cuando Cristo nace como un bebé en Belén, asimismo Él cumplirá otra vez con su promesa de volver por su pueblo. No olvidemos eso. Y esa es nuestra fe. Mientras tanto, ahora es el tiempo para desarrollar la misión
que el Señor le diera a su iglesia cuando habló a sus discípulos. Dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, amigos, este es el tiempo de anunciar, de predicar, de enseñar su palabra. Este es el tiempo de al viento, es decir, de anunciar las buenas nuevas de que Cristo el Señor viene pronto. Por eso la Biblia termina con esa oración que les leí. Le dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17 y 20. El Adviento nos enseña a vivir diciendo lo mismo. Ven, Señor Jesús, en mi corazón hoy. Lo digo yo. Ven, Señor Jesús. Es el clamor de la iglesia. Ven, Señor Jesús, para consumar tu reino. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Agradecerte por tu palabra. Y a decirte, Señor, que tú que veniste en humildad, sabemos muy bien que vendrás otra vez, pero lo harás en gloria. Abre nuestros ojos para poder esperar como tu pueblo esperó siempre tu primera venida. Que podamos levantar nuestra vista hacia el cielo y de esta manera dejar a un lado las ocupaciones de este mundo, los compromisos familiares, las fiestas de esta época, y podamos tener un espíritu humilde esperando tu pronto regreso. Que sea tu Espíritu Santo el que prepare nuestros corazones con arrepentimiento, como lo anunció Juan el Bautista. Que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de fe y esperanza, como lo declaró el apóstol Pablo. Confesamos que sin ti, Espíritu Santo, no podemos estar atentos a esperar la venida de nuestro Señor. Así que enséñanos a vivir entre este tiempo de la primera venida y la segunda venida, un tiempo de espera, un tiempo en el cual esperamos esa promesa, pero estamos firmes y seguros en tu fidelidad, que así como se cumplió todas las promesas en el Antiguo Testamento de tu primera venida, se cumplirán también todas las promesas que hay sobre tu segunda venida. A ti oramos, oh Dios, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Venimos ante ti agradecidos. Prepara nuestros corazones para celebrar y recibirte, oh Señor, en gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.